Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro programa más de Diagnóstico Social. Soy Hugo Godoy. El día de hoy estamos preocupados por la salud de la justicia en el Ecuador. Demasiados escándalos nos han mostrado, nos están enseñando de que algo está ocurriendo y queremos hacer un diagnóstico clínico para saber cómo se encuentran las funciones del Estado que tienen que ver con el sistema judicial, con el sistema legal del Ecuador. Para ello hemos decidido tener un excelente invitado que es Richard González. Te agradezco tu tiempo, Richard, por la oportunidad de estar aquí. Estamos en su oficina, de hecho. Tú eres una persona que te he visto en las canteras, en la trinchera donde las papas queman, dicen en el Ecuador. Y sé que tú tienes una visión social, una visión importante de lo que es ser justo, de lo que es la justicia, de lo que debería ser un sistema judicial adecuado en el Ecuador para que las personas tengan lo que necesitan, lo que realmente se requiere en el país, por demasiadas razones. Así que por eso he pensado que es importante poder dialogar contigo sobre este tema. Richard, ¿cómo está el sistema de justicia del Ecuador? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, gracias, Hugo. Efectivamente, creo que hay que diagnosticar el sistema judicial. Tenemos varios problemas en este sistema. Entre ellos, lo que está pasando ya es una consecuencia de lo que hemos tenido en nuestra historia. Y arrancamos con una constitución para tratar de volver a parchar y dejar atrás lo que pasó antes, ¿no? La del 2008. La del 2008. Pero no lo hemos logrado, creo yo, porque todos hemos visto que esta constitución sigue en transición. De hecho, lo que está ocurriendo es la transición a tener una nueva constitución, que es lo que se pretende. Y todo el mundo está viendo que es el cooptar la justicia, uno de los pilares fundamentales del cambio constitucional que se pretende a futuro también. Entonces, la justicia ha tenido bemoles como no ser independiente. Todo el mundo durante todo el 2008 ha criticado que hay falta de independencia. ¿Qué significa esto? Que los jueces no pueden decidir. Porque hay alguien superior que les obliga a decretar. Que les ordena, que les presiona o que están cuidando, perdonen por así decirlo, terminan cuidando el cargo. ¿Ya? Y empiezo por la vida. O la vida, justamente. Sí, de acuerdo. Pero en principio el cargo. En principio el cargo. Tenemos, por ejemplo, actualmente jueces temporales en la Corte Nacional de Justicia. En la máxima Corte de Justicia tenemos jueces temporales. Jueces temporales que deciden, ¿sí?, sobre nuestros derechos y que dependen de una llamada telefónica. ¿De quién? Del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué se llaman temporales? Porque cualquier rato les pueden decir chao, regrese ese señor a la Corte Provincial de donde vino. ¿Y quién le puede decir chao? El Consejo de la Judicatura. Entonces, si usted quiere seguir ahí, ¿sí?, por favor, haga lo que tiene que hacer. Ajá. Entonces, empezamos por ahí, jueces temporales. Y las instituciones, como las universidades, no reclaman. Seguro que el Consejo de la Judicatura también debe tener internamente sus medidas de sanción. No solamente es volverle al cargo, pero también puede haber otro tipo de sanciones internas que pueden influenciar o pueden presionar la tranquilidad de un juez. Qué sé yo, multas, qué sé yo, algún archivo, algún memo, alguna situación que pueda hacer que la carrera de 20, 15 años de esa persona que ha trabajado en la función pública, en el tema de legal, pueda perder todo eso también, ¿no? Claro que sí, pero con los temporales, la primera amenaza es perder el cargo. Con los otros, con los que han llegado mediante concurso, es lo que tú dices, la amenaza del proceso disciplinario, de la destitución o de lo que sea. Entonces, tenemos esa sombra sobre la Corte Nacional de Justicia que no ha permitido que se desarrolle efectivamente la propia Constitución, los derechos que están ahí. Y entonces de plano ya surge que tenemos dos constituciones ya, prácticamente. Una es la que usan para un lado, otros para que usan para otro lado. Unos para la izquierda, otros para la derecha. Así. O sea, está lo escrito y lo no escrito. Exacto. Y ahorita está funcionando lo no escrito o lo escrito. Está funcionando lo no escrito, ¿sí? ¿Para qué? Para condenar a la gente, creo yo. Y yo te digo, y voy a recoger una experiencia propia cercana, el tema Explosen. Ya se usó la justicia. Hagamos un pequeño preámbulo sobre lo que es Explosen. Hace más o menos, ¿qué será? ¿Unos 10 meses? Sí, más o menos. Unos 10 meses surge un tema, un litigio, bueno, no quiero usar las palabras que el público normal no entiende, pero digamos un problema legal entre los empleados de una fábrica de explosivos que le pertenece al ejército y por ende es una institución pública, una empresa pública del Estado que fabrica explosivos y que los empleados decidieron irse a una huelga. ¿Por qué?
Primero, efectivamente, le pertenece al ISFA, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Sí, el ministro de Defensa es el presidente del ISFA, efectivamente. Y por eso es que ordenó que los militares... En este caso, el ministro de turno, que desde el gobierno anterior de Moreno, es el señor Jarrín. Jarrín, Osvaldo Jarrín, justamente, Jarrín. Conocido por los hechos de octubre especialmente. No solo por eso, te aseguro que hay muchas otras cosas terribles de Jarrín. Pero especialmente creo que la memoria se nos viene por eso. Exactamente, lo Pero, más reciente. Ajá, sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué no se fueron a la huelga los trabajadores? Porque se planteaba la firma de un contrato colectivo y ya llevaban cerca de 10 años en tratar de firmar eso. El contrato colectivo venía y nada. Entonces, los votaron a los trabajadores en pandemia y los votaron sin liquidación. O sea, en vez de llegar al contrato colectivo que seguramente fortalecía los derechos de estos empleados, lo que Jarrín decidió fue votarlos a todos. Para liquidar la empresa, seguramente. Votó a algunos, ¿sí? Utilizando la figura de la fuerza mayor por la pandemia. Okay. La que sacó Moreno como ley humanitaria, justamente basándose en eso. Y dijo, bueno, chao señores, los primeros, para deshacerse del sindicato. ¿Sí? Y es por eso que se van a huelga, en protección de sus derechos y de sus compañeros. ¿Ya? Pero bueno, hasta ahí está bien. La sindicalidad todavía es un derecho dentro de la Constitución de los 2008, ¿no es cierto? Se supone. Eso es que lo que pasa es que... Pero está en lo no escrito. Lo no escrito, lastimosamente, y esto hay que mencionarlo, el gobierno de Correa persiguió mucho la sindicalidad. La destruyó. La destruyó la sindicalidad en el Ecuador. Sabemos de eso. Ese es el gran defecto y error que Rafael Correa cometió, y esa es la razón por la cual muchos gremios, tanto de médicos, profesores y otros, le dieron la espalda a Rafael Correa. Y él lo sabe, y creo que el correísmo sabe que cometió un gravísimo error ahí. Quizás, voy a pecar de abogado del diablo, quizás porque habían algunos contratos colectivos que sí eran lesivos. Por ejemplo, el de Andinatel en su momento. Nadie niega eso. Dejado por Lucio Gutiérrez, o sea, me refiero a que hubo contubernio de ciertos grupos sindicales del Estado con ciertos gobiernos de turno que realmente se llevaban pan y pedazo entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de CNT que era Andinatel y Pacifitel, el tema de las regalías o de los... de las regalías, se diría, o sea, de lo que recibes cada año en abril. O sea, ahí recibías 30,000, pero había unos que recibían más, otros recibían poco, algunos no trabajaban y recibían, entonces sí había unos temas de contrato colectivo medio pesados. Cláusulas leoninas, sí habían. Y lo que hizo Correa, o alguien que le asesoró a Correa, fue matar de tajo al perro, pensando de que el perro estaba contagiado de rabia por todo el cuerpo. Entonces, al matarlo al perro, mató al que era y al que no. Y ahí está el caso de Explosen. Justamente. Y entonces yo te quiero contar que esa huelga duró 8 meses. Sí, claro. ¿Ya? Ahí mismo en las instalaciones de Explosen. Ajá, justamente. ¿Pero qué pasó? Vino el asedio. Primero, militarizaron la fábrica. ¿Ya? Los quisieron desalojar. Exacto. Segundo, ya para finiquitar la persecución, fue una fiscal. Justo porque iban a violar el toque de queda. ¿Por qué? Porque estaban en las instalaciones, ¿ya? Y habían unos adentro y otros afuera, porque no les permitían entrar a unos y no les permitían salir a otros, la misma fuerza pública. Entonces fue la fiscalía a decirles, los voy a meter presos porque están violando el toque de queda, porque solo pueden estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿ya? Le tuvimos que proponer una acción de protección a esa fiscal, para que no los amedrente. Pero luego la fiscalía, ¿sí?, les formuló cargos a los trabajadores para que levanten la huelga. ¿Y de qué los acusó? De paralización. ¿La actual fiscalía? La actual fiscalía. Los acusó de paralización de servicio público. ¿Ya? ¿Cuál era el servicio público que prestaban? ¿Hacer explosivos? Freddy Caiza señaló, perdonen, los explosivos no se venden en la tienda de la esquina. ¿Acaso son chicle? No es de primera necesidad, no es exacto. Es servicio básico. Entonces, la fiscalía hizo eso para que levanten la huelga. Pero la denuncia que nosotros pusimos por abuso de autoridad del ministro de Defensa al militarizar la fábrica no se tramitaba. Pero sí se tramitó lo otro. Claro, habían 7 denuncias en la fiscalía contra Freddy Caiza y los trabajadores de Explosen. Y se movieron rápido. Se movían. Tanto fiscales como jueces. Fiscales como jueces. Se movían. ¿Y qué pasó con la denuncia contra el ministro Jarrín? No se movía. 2 meses. ¿Ya? Tuvimos que demandar a Diana Salazar en acción de protección para que abra la indagación previa contra el ministro de Defensa Jarrín. ¿Ya? Recién ahí lo hizo. Claro, los jueces no nos dieron la razón, pero logramos que se abriera. ¿Sí? Que avance. Ya. Entonces, eso lo detuvo al señor Jarrín. ¿Por qué? Porque hicimos declarar a todo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Al señor Lara estuvo ahí. Temblaba. Ay, sí. Mira, yo lo único que he aprendido es que a esa fuerza, a la fuerza bruta,
tiembla con las razones. Exactamente. Tiembla con las razones. Pero también reacciona con la fuerza bruta. y violentamente. Exacto. Lo supimos en el Octubre Rojo del 19. Sí, reacciona así. Por eso, yo lo que digo... Y también el 30S, que como periodista yo nunca moriré y siempre diré, yo estuve afuera del tema del hospital, de la policía, esa noche, esa tarde. Y loco, yo no soy corresponsal de guerra, nunca lo he sido. Estuve cercano a la guerra del agua en Bolivia por condiciones coincidenciales. Y vi lo que era dispararle el conscripto muchacho de 17 años que le dan un arma y le dispara por miedo a una campesina que tenía una piedra en la mano y la mata. Y eso me traumatizó de por vida. Pero lo que yo vi en tanto policía como ejército en el 30S realmente fue algo devastador. Algo que tampoco tuvo justicia. Y eso voy... ¿Será que está este paciente empezando a sentir las molestias de gripes mal curadas? A lo que voy es, los que deben recibir justicia no la reciben y los que se apoderan del sistema judicial lo utilizan para hacer injusticia. ¿O me equivoco? En el caso de Explosión, ¿cómo termina el caso? Bueno, finalmente interviene la Defensoría del Pueblo y logra que se llegue a un acuerdo para poder reintegrarse a las actividades y se terminó la huelga sobre la base de un acuerdo. Gracias a que el de la Defensoría del Pueblo volvieron a su trabajo todos con sus derechos y lograron estabilidad. ¿Qué es lo que querían? Que se les garantice estabilidad. No querían ya ni siquiera que se les suba el sueldo ni nada por el estilo. En la pandemia querían que se les garantice estabilidad. No estar despedidos. 2 años de estabilidad se logró ahí. Eso era todo lo que se quería. Y toda la bronca y toda la pelea y todo lo demás para que los caprichosos no consigan lo que querían. Exacto, porque ¿sabes qué nos decían? Que los hemos desafiado, ¿sí? Que hemos hecho a la autoridad y que hemos hecho una toma, que no es huelga, ellos no pueden reconocer huelga, que eso es una toma, ¿sí? Entonces que mientras no desalojen la toma, no podían hablar, porque los hemos sentado a la mesa con una pistola. Esas eran las palabras directas que decían el director del ISFA que ha pasado y que por eso no pueden sentarse con una pistola en la mesa porque eso es la huelga. Así declarado. Chuta, o sea, si supieran lo que realmente es pistola en el escritorio, en la mesa. Ahora, el cuerpo, hablemos en criollo, el cuerpo judicial o de la justicia del Ecuador tiene manos, pies, cabeza, ojos, oídos. ¿Cuáles son de este cuerpo los más afectados de la... ¿Podríamos decir que hay corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano? ¿Cómo lo sientes tú? Claro, yo sí creo, me atrevo a decir que hay corrupción, por supuesto, por supuesto. Tú puedes irte a ver en el... Vamos por partes. ¿Está corrupta la fiscalía? Yo creo que sí, hay elementos. Obviamente hay otros que no, pero hay varios elementos que nos permiten llevar aquello. ¿Y qué te digo? Tú puedes ir al oriente, por ejemplo. Hemos tenido varios casos. Hay personas que se procesan por $100, ¿sí? Cuando no hay motivo. ¿Por qué? Porque se requiere la plata, ¿sí? Se les pide plata. A los fiscales de Turquía. Sí, bueno. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, esos son los lenguajes no escritos, la abertura del cajón. Mira que nosotros estamos haciendo una investigación sobre el tema aduanero y las aduanas en Guayaquil funcionan así. Tienes un producto ahí adentro, auto, carro, importación o lo que sea, y van fiscales o personas que dicen, bueno, aquí hay todo esto y un relajo, son $2,000 para sacar o meter este producto y el importador da. Y sale todo el rollo de la parte de aduanas. Y eso está a vista de toda la gente ya en el puerto en Guayaquil y todo lo demás, y se está volviendo común. En el caso y esto nos lleva al caso de las cárceles, vamos al sistema de rehabilitación del Ecuador. Ecuador está viviendo un proceso de violentización brutal. Y uno de esos sistemas que se ve más afectado es el otro brazo de la justicia, digamos, que es el de las cárceles y las prisiones. Hay una violencia creciente dentro de las cárceles y hay mucha gente violentada en sus derechos dentro de las prisiones porque no tiene plata para que el fiscal de turno mueva algo para sacarlo. No entiendo muy bien, yo no soy abogado, pero ¿por qué razón una persona puede estar presa porque no tiene plata? Bueno, el tema es el siguiente. Tú, para tener una buena defensa, primero tienes que tener plata para contratar a un abogado que se ocupe de tu caso, ¿sí? ¿Y los abogados de oficio estos que pone la justicia, qué pasa ahí?
O sea, sí, buenos abogados serán, pero tienen hartos casos. Claro. ¿Ya? Y entonces no son suficientes, efectivamente. Ese servicio no es suficiente. ¿Y qué implica cuando tú tienes varios pacientes ahí? O sea, los atiendes como puedes. Y todos se contagian de la misma enfermedad. Exacto. Entonces te olvidas de una cosa, te olvidas de la otra, no revisas bien todos los papeles. Este oficio de aquí implica dedicarse a tiempo completo a un determinado caso para revisar minuciosamente. Dicen que el diablo está en los detalles. Exacto. ¿Sí? Entonces, cada detalle de lo que ha pasado y poderlo alegar, y poderlo sostener, y poderlo fundamentar, y poder buscar la prueba necesaria para poder contrastar la acusación que hay. Y eso empieza por tener dinero para poder... Por eso se dice que los pobres son los que... Las prisiones son de pobres. Por supuesto. Y se están matando entre pobres ahí. Y pobres violentados, porque los meten presos por cualquier cosa, no tienen una debida defensa, se meten ahí en la prisión y como tampoco tienen plata para comer, para vivir, para defenderse, empiezan a delinquir internamente en la prisión. Te cuento que hasta sacar copias, para sacar copias se necesita tener la palanca o dar plata para que te entreguen esas copias. En el Oriente nosotros hemos vivido... ¿qué te digo? En Lago Agrio específicamente, una experiencia feísima. Ni copias no podían obtener los abogados y no querían tampoco reclamar. ¿Por qué? Porque obviamente te ven mal y tú vives ahí, ¿cierto? Y es pequeño, pues. Y es pequeño. Chico, infierno grande. Exacto. Entonces uno va, reclama, pelea, patalea y le terminan dando. Entonces tú eres el típico abogado de la capital y dices, es que este de Pichincha es de Quito y por eso no cacha cómo es la vuelta aquí y no se adapta. Claro, exacto, no se adapta. ¿Por qué? Porque hay que pasar. Exacto. ¿Sí? Hasta para la copia. ¿Y cómo tú te sientes con el sistema que te toca ser parte del tramitador? Te toca dar billete para la copia, te toca dar billete para que lleven el papel hacia el escritorio del juez. ¿Cómo se siente eso? Bueno, te digo, nosotros no tenemos por política siquiera generar ese tipo de pagos. No. Cuando no se nos quiere recibir, nosotros, el papel del abogado es tratar de generar creatividad para poder defenderse primero. Es lo que yo aquí practicamos. A veces no te quieren ni recibir un escrito. ¿Qué te toca? ¿Sacar el teléfono? ¿Decir no me quiere recibir? Ajá, sí, claro. Sí, viene la policía ahora y te dice... redes, sí, por lo menos, pero viene la policía, ¿usted no puede grabarme? Ajá. Sí, todo eso nos ha ocurrido. A mí mismo me ha ocurrido en la misma Corte Nacional de Justicia. Sí, pidiéndome el señor policía, diciéndome, oiga, usted no puede sacar el teléfono aquí. Yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas, uno en el ejercicio profesional tiene que ir solventando y empujando la defensa de la persona que va a representar. Pero es duro, es difícil. ¿Por qué? Porque ya hay este tipo de prácticas con las que tienes que combatir si no quieres entrar en la rueda esta. Porque si quieres entrar en la rueda esta, simplemente sacas la plata, le dices a tu cliente, vea, para el juez tanto, para el fiscal tanto y ta. Y eso no es un abogado, eso se llama comerciante del derecho, ¿sí? Y eso no queremos ser, no creo que preferible retirarse de la profesión, consideramos nosotros, ¿sí? Y en tal caso, lo que queremos es exigir, vea, cumpla la ley, para eso hay una ley, se supone que estamos en un estado democrático, si no nos ponemos para otro lado. Sí, bueno, estamos hablando con Richard González sobre cómo se encuentra la justicia, el sistema judicial en el Ecuador. Volvemos después de este corte. Volvemos, segundo bloque de Diagnóstico Social. Hoy capítulo especial sobre el tema del sistema judicial en el Ecuador, su salud, cómo se encuentra. Estamos con ello, para ello estamos dialogando con Richard González y estamos conversando sobre, vamos introduciéndonos al tema, ¿no? Lo más feo, lo más sórdido, lo más desagradable de todo esto es las cárceles del Ecuador. Por eso hay muchos abogados y abogadas que cuando están estudiando no quieren entrar a lo penal, no quieren estudiar derecho penal porque tienen miedo, tienen ese pavor de decir, es que no quiero entrar a las cárceles, es que no quiero enfrentarme a casos en donde me puedan estar llamando a amenazarme o sentir el sistema podrido y corrupto que hay en el Ecuador. Entonces muchos de estos jóvenes no quieren entrar al sistema penal, que es en donde más se toman el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque claro, hay abogados
conocemos muchos son amigos que están en el tema tributario, en el tema civil, de empresas y bla, 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 divorcios, y parece que eso da plata, es tranquilo, no hay tanto drama, no hay tanto rollo, pero tú estás donde las papas queman, y lo digo, y estamos hoy día en este diálogo justamente contigo porque tú defiendes los derechos de personas que parece que nadie las quiere defender. Y específicamente estamos hablando sobre lo que no está bien o se siente que no está bien dentro de la justicia de Ecuador. Y tú, Estudio, y tú como abogado, acaban de hacer un hito histórico en el Ecuador. Y ese hito histórico es poner una denuncia de fraude procesal a la fiscal general del Ecuador. Esto no tiene antecedentes. ¿Por qué lo haces? Bueno, primero porque existe a nuestra consideración dicho fraude procesal, ¿sí? Es en el caso del defensor del pueblo Freddy Carrión. La asamblea escuchó impávida, atónita, como la Policía Nacional fue e indicó que mintió. Hagamos un antecedente. Freddy Carrión fue llamado a un juicio político y se hicieron hay una indagación previa, se podría decir, que es el proceso que se llevó ahorita, ¿cómo se llamaría? La etapa de sustanciación. Etapa de sustanciación. De pruebas. Entonces, en esta etapa de sustanciación de pruebas, donde no es en el pleno, no es donde están todos los asambleístas, la parte encargada de esta sustanciación es la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y en este proceso de más o menos 15 días se dieron datos informativos que no se conocían públicamente de quién es Freddy Carrión, de por qué está preso, quién lo puso preso, quién lo tiene en la cárcel, cosas que espaventan, cosas que asustan, cosas que no conocía la ciudadanía porque los medios comunes o populares o antiguos no lo han mencionado, que son muchas pruebas. Y también una de ellas es que fue preso de una manera inadecuada, ¿no? Efectivamente, durante toda esta etapa que inició el 27 de agosto, en donde desde el inicio no se le permitió a él defenderse, él solicitó por escrito a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, comparecer personalmente a defenderse, ya sea vía telemática, ya sea presencialmente, pero él lo dijo, personalmente quiero hacerlo, ¿sí? Sin prejuicio de que obviamente tengo un equipo para que lo ayude, pero ¿sí? Él tenía que pero él quería defenderse. Además es abogado, ¿no? Además es abogado, y él quería defenderse. No se le permitió. De hecho, bueno, decían, el escudo es juicio político. Mejor deberían poner el linchamiento político, porque ya todos saben qué va a pasar, cuál es de antemano la decisión, todos están como en un ambiente de que ya pase rápido para que haya la decisión, votemos. Y eso también bota al piso el proceso, porque hay suficientes evidencias grabadas en video de que varias personas que pertenecen a este grupo a esta, ¿cómo es que se llama? Comisión de Fiscalización, ya tenían una sentencia previa. Justamente, ya estaba dado. O sea, era mero trámite. Yo no sé por qué entonces prevén un mero trámite según ellos y ya lo tienen sentenciado. Ese es el problema. Y eso lo advertimos el mismo 27 de agosto, cuando fuimos en nombre de Freddy Carrión a señalarle eso al presidente de la comisión. Y llegó el primer policía, el señor Juan Fernando Ramos, el jefe de los policías que estuvo en esa noche fatídica del 15 y 16 de mayo. Que él no apresó a Freddy Carrión, ojo. O sea, él fue por esta supuesta denuncia o llamada de que había un disturbio en ese edificio, en ese lugar. Bueno, no quiero entrar dentro del proceso en sí sobre lo que ha ocurrido. Creo que invitamos al público a que vea los videos tanto en Ecuador Inmediato, en Pichincha Comunicaciones o Pichincha Radio también, y también en las redes de la televisión legislativa. Ahí están todos los videos de todas las presentaciones. Es impresionante todo lo que se desarrolló en esta parte previa, ¿no? De formulación de pruebas, se podría decir. Y mi admiración hacia ciertos abogados, mi admiración hacia ti, mi admiración hacia también la abogada que pusieron la cara cuando las balas venían en ráfagas, y también mi admiración también con el abogado de Freddy Carrión que maneja el tema de la denuncia penal. Solo quiero mencionar algo, o más bien para hablar de este tema. ¿Tú crees que en el Ecuador hay sentencias mediáticas? Por supuesto. O sea que el juez determina
una culpabilidad de alguien o de algo, no por pruebas, sino por lo que dice Coavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo o en redes sociales. Te hago esta consulta porque la noche en que se empieza a viralizar los videos del tema de Freddy Carrión, de la trifulca o del inconveniente, de la gresca, como tú quieras llamarlo, en WhatsApp sobre todo y en Twitter, quienes transmitieron esta información, la posta que recibieron estos videos de la fiscalía que durante la indagación de estas pruebas, la fiscal Diana Salazar dijo que por el sigilo de la investigación ella no podía dar detalles de esta investigación, pero ellos de abierta mano le entregaron estos videos a la posta, como han entregado de muchos otros casos, ¿no? Como por ejemplo la reunión de Yacu Pérez con un delegado de la función electoral. Se los pasó Guillermo Lazo, su detective de Guillermo Lazo, a la posta, y así. La posta recibe mucha información de sus allegados o cercanos. Ellos transmitieron esta información, pero lo que quería mencionarte era que debajo de los videos cortados del ascensor y del parqueadero y todo lo demás, la gente escribía, gente que está relacionado con los derechos humanos o que trabaja, por ejemplo, Diálogo Diverso y otras, ya de por sí esa misma noche decían que Freddy Carrión era un violador, que Freddy Carrión había abusado sexualmente de una mujer, sin más allá de nada, y lo lanzan así, y quienes lanzan esa información incluso son mujeres mayormente, entonces como para que haya una credibilidad de mujer a mujer. Entonces hay un trabajo mediático, hay un trabajo consensuado y organizado, que yo como especialista en comunicación estratégica lo noté desde esa primera madrugada, y que le ha afectado a Freddy Carrión, y que es la que se presume como prueba fundamentada para decir que Freddy Carrión es culpable de algo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, hay efectivamente el efecto de la comunicación. Por supuesto, si te cuento que personalmente, con lo que vimos, nosotros, como yo pertenezco al colectivo Acción Jurídica Popular. Exacto. Sí, como colectivo, preguntando medio qué pasó, qué sucedió, y pedimos la renuncia del defensor del pueblo, públicamente lo pedimos. Porque, ¿Tú caíste? Porque creíamos, sí, el colectivo lo debatió mucho, porque creíamos que era lo mejor para el defensor del pueblo, según las circunstancias que se habían dado. ¿Sí? Pero cuando alguien se siente inocente, lucha por su inocencia. Justo, pero fíjate, entonces nosotros pedimos eso, la renuncia, porque creíamos que era lo mejor para él en el proceso penal y en cuanto a la institucionalidad como Defensoría del Pueblo, por el trabajo que se había realizado allí. Es después que nosotros podemos tener acceso a revisar el proceso y a ver qué exactamente hay, lo que no ha podido tener la ciudadanía, y que creo que con el juicio político tuvo acceso a algo de eso, ¿sí? Claro. Entonces, claro, a uno mediáticamente lo convencen de algo, lo influyen en algo, y luego ¿quién te quita eso? Eso es lo complicado. Este es como lo de, perdón que diga esta digresión, pero este es como el capítulo de Los Simpsons. No sé si tú ves la serie o has visto la serie de Los Simpsons. Cuando Homero Simpson lleva a la niñera de Bart a su domicilio, y esta es una chica universitaria, activista, moderna y todo lo demás. Y claro, se junta de que ve un caramelo en el pantalón de esta mujer, y cuando se baja del auto y le quita el caramelo y se lo come, y la mujer le toma una foto a Homero Simpson con una cara de morbosería, pero era por el caramelo, y la televisión, los medios y todo lo demás hicieron algo grandísimo del tema. Y este programa específicamente trata sobre eso, sobre la mediatización de la justicia y de la opinión pública, la manipulación de la opinión pública y de la psicología social. Entonces, eso es algo que yo trabajo todos los días, todo el tiempo, y este programa es hecho para que justamente contraste ese tipo de información. Pero el caso de Freddy Carrión es más complejo que eso, porque justamente en esos días estaba un huracán alrededor de la Defensoría del Pueblo respecto al tema del Octubre Rojo del 19 y de la CIDH, y también de las responsabilidades penales de personajes como la ministra del Interior de ese momento, que es Romo, que ya huyó, del licenciado Moreno, que también huyó a la Florida, y que necesitaban tiempo para que no se pida la prisión preventiva de ellos, para que ellos puedan huir con todas las causas penales que tienen en contra, y también por todo lo robado. Entonces también está lo de Jarrín. Jarrín todavía está limpio de toda esta situación, pero Jarrín debería estar ya siendo investigado por las armas que envió a Bolivia y que también envió a Colombia. Él debería ya estar indagado, no sé si en prisión o con un grillete electrónico, como el caso de Jorge Yunda, pero a lo que voy es,
Por eso estamos sentados aquí. ¿Por qué Jorge Yunda sí tiene un grillete electrónico? ¿Por qué Freddy Carrión está preso? ¿Por qué Jarrín no tiene ninguna investigación? ¿Por qué Romo no tiene investigación ni tampoco Moreno? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe en el universo justicia energética, como quieras tú llamarlo. Yo soy ateo, no creo en Dios, pero la justicia se impone. Y en el juicio político, lo que los que piden el juicio a Freddy Carrión para acabarlo porque pensaron que ya estaba posicionado la imagen de un Freddy Carrión violador, Homero Simpson morboso, que le coge el trasero, perdón esa palabra, a una mujer, borracho, drogadicto, trucho, de la época de Trujillo. Todo lo que tú quieras, del pestilente, como dice mi amigo Francisco Herrera, del pestilente legado de César Trujillo, pensaron que estaba ya posicionado y que simplemente era ponerle la tilde, la I. Pero de repente surge un fraude procesal, dicho por policías, dicho por los guardias del edificio que estuvieron presentes, incluso por el mismo hecho de que se le quiere sentenciar a Freddy Carrión en un juicio político por algo en que no están sentenciados o indagados los otros dos actores que cometieron las mismas equivocaciones, que son otros trujillistas, que es el ex ministro de Salud y la ex directora del INEC. Ellos no están siendo procesados en esto, ni siquiera se excusaron en acudir, en ir al juicio político, porque estoy seguro que ya están en Colombia, Venezuela, en algún lado. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, mira Hugo, yo te digo que soltaron los videos y hicieron ver a la gente o escuchar a la gente, porque los videos no tenían audio, ¿sí? De que supuestamente la Gresca comienza y se ve que Falconi le pega a Freddy porque ella le dice mira lo que pasó y le reclama, ¿sí? Todo eso nos hicieron creer. Pero cuando van los guardias, el testigo directo del hecho, le dicen no. Todos estaban en otra cuestión, pensando o buscando a terceros extraños que supuestamente agredieron. Sí, fueron ese día, efectivamente. Y eso nunca la fiscalía lo buscó. No sabe ni quién es el vecino de al lado, del departamento. No sabe ni quién es el vecino de arriba ni el de abajo, que llamaron a reclamar que había escándalo. ¿Ya? Entonces la fiscalía no ha querido hacer su trabajo, obviamente, porque no le ha convenido, porque necesitaban a Carrión. Alguien que metió las patas grandemente es el director o el encargado del tema de seguridad, el capitán Zapata. Uno de los testimonios que más revelan situaciones de incongruencia es la de él, en mi opinión, porque demuestra que no tienen idea de nada, que no tienen pruebas de nada, que la policía y la fiscalía trabajaron cada cual por su cuenta y por su lado, y que después forjaron un caso. Justamente. Y eso hemos sostenido, y por eso es el fraude. Primero, no puede ser posible que la fiscalía se presente ante un juez y le diga hubo flagrancia. Pero peor es que el juez admite eso. Claro, peor. Después se basan ahora, el juicio político se basa en que dicen un juez ya sentenció. 7 jueces dicen ya revisaron. Revisaron. Pero estamos diciendo que el Consejo de la Judicatura es un desastre. Lo dice la ONU, lo dice la Policía Internacional, la Interpol. No cree absolutamente en nada de lo que están haciendo los jueces puestos por Trujillo y por su porquería, porque no solamente... No, te cuento que son jueces puestos por el gobierno de Correa, varios. Hay varios, claro, sí. Muchos. Sí. O sea, te digo que los jueces cambian de postura, sí. Cuando les toca. Ven arriba, ¿a quién le toca? Bailan merengue. Son una caja de resonancia. Ahora, si nuestros jueces en Ecuador son una caja de resonancia, que cuando tienen a alguien que no es poderoso, que no tiene influencias, lo meten preso hacia lo que sea, porque se robó un celular, o porque yo qué sé, o por un juicio de alimentos, o por cualquier razón o motivo. Yo no sé cuáles son las razones, pero hay mucha gente que está preso. Lo que sí sé, por ejemplo, en el caso de los que supuestamente son mulas o trafican con droga, que los encontraron con unos gramos, son gente que no tiene cómo defenderse porque se metieron a hacer mulas porque no tienen dinero. O sea, en principio, su desesperación de la pobreza los lleva a cometer una estupidez. Y los meten presos por 3-5 años porque no tienen cómo defenderse. Mientras que hay gente poderosa que mata, atropella o hace lo que sea y sale al otro día. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos jueces? ¿Por qué la policía, altos
oficiales de policía que tienen una carrera. ¿Por qué se meten en esto? ¿Por qué un juez que se supone que es un juez nacional, que tiene una carrera, por qué hace esto? ¿Por qué la fiscal general? Bueno, se puede entender por las motivaciones políticas expresas en el caso Carrión. Bueno, yo creo que Diana Salazar es incompetente porque todo corrupto es incompetente. ¿Por qué hacen esto? ¿Ya? Yo te digo, la policía me sorprende. ¿Para qué entonces necesitan preparación si van a recibir órdenes y las van a acatar así, por así? Pero en cambio, yo sí me quedo tranquilo también, porque hubo otro policía que dijo lo que era, ¿sí? Y ese policía no era oficial, ya era cabo. Ya, el señor Johnny Lema. Yo también admiro mucho la valentía de los guardias. Sí. Porque los guardias son gente de pueblo. Justo, los que más presionados estaban. Justo. El conductor también. El conductor de Freddy Carrión, que lleva 7 años en la defensoría. No era conductor de confianza de Freddy Carrión, sino de la institución. Habían pasado varios defensores. Las personas actuaron en justicia, como por honor. Además, no les corresponde. Se podían perder. Nadie los podía obligar a ir. Decidieron ir porque estaban viendo lo que pasaba. ¿Sí? Entonces, yo sí puedo decir, es esperanzador eso, porque la gente que más tenía que perder fue y se jugó, ¿sí? Diciendo la verdad, cosa que no pueden hacer algunos jueces y la policía mismo. ¿Qué llevan? O sea, imagínate. Entonces, claro, uno piensa justamente, ¿por qué hacen eso? ¿Por seguir ahí? ¿Por seguir en el puestito? ¿Solamente por eso? ¿No pueden decirle no? Y ese es el problema. Bueno, hagamos un trabajo de comunicación. Estos son los jueces. Se va a ver en algún lado o vamos a cambiar la pantalla. Estos son los jueces que han dictado sentencias. Aquí está el juez que que aceptó la prisión preventiva de Freddy Carrión. Y estos son todos los implicados dentro de lo que sería este caso. Sí, Luis Adrián Rojas Calle, con un argumento terrible, diciendo que se ha sentido amedrentado porque una misión de observadores internacionales le dicen, vea, quiero estar presente en la audiencia, observarla y quiero que respete el debido proceso como corresponde. Y le dicen, honorable juez, y así se sintió amedrentado. No, hay cosas más allá. Claro, obviamente, pero esa es la excusa, mira. Entonces a esto nos traen. Y la asamblea, acabando de escuchar lo que todos vimos, a los policías, dicen, no, tapemos eso. Esas no son pruebas para este juicio. Eso no. Sí, aquí hay dos perdedores brutales, perdedores mediáticos, perdedores procesales, perdedores en su profesión. Yo sé que el de Pachacutic, y yo no sé qué está haciendo en Pachacutic este asambleísta de apellido Vanegas, porque si supiera el señor Vanegas la persecución que sufrieron los directivos de CONAIE con la fiscal Salazar, las pinchazos de comunicación, de celular, de WhatsApp, de correos, hasta los calzoncillos creo que les andaban investigando. Y tenemos a este señor Vanegas que yo no sé si la dirigencia de Pachacutic realmente tiene algún contacto con él, porque defender lo indefendible o ser parte de la trinca de Salazar me parece algo detestable, y que hace hundir a Pachacutic y que hace pelear a Pachacutic con CONAIE, porque yo no creo que la CONAIE esté de acuerdo con lo que está haciendo este señor Vanegas, además de que demuestra una incompetencia y un desconocimiento justamente de lo procesal. Ahora, lo de la señora asambleísta de la izquierda democrática es peor, porque la veo, yo no sé qué profesión tenga, pero la veo mucho más, pero la veo más perdida. No sé qué comunicará, la verdad, porque la verdad comunicará en su casa o entre sus amistades, porque realmente no. O sea, es una vergüenza incluso como asambleísta, pero no puedo esperar nada más de la derecha democrática. Entonces, volviendo al tema, ¿qué crees tú que va a pasar con tu denuncia de fraude procesal a la fiscal Diana Salazar? Que llega a la mano de el segundo al mando, que es ¿qué es como se dice? ¿Vicefiscal? El subrogante. Subrogante, que es un fiscal de apellido Wilson Toainga, que aquí está la foto, Wilson Toainga. Él ahora tiene en su cancha la pelota. ¿Qué crees que iba a pasar? Bueno, no creo que pase mucho. No tengo muchas esperanzas, ¿sí? Pero es el deber de nosotros. Porque es el perro muriéndose la cola. Más o menos. Pero es el deber de nosotros exigirles y que la gente vea en manos de quién estamos. Si no hacemos esto, ¿sí? La gente va a pasar por desapercibido lo que se descubrió en ese juicio político, ¿sí? Que es el fraude procesal montado en contra de Freddy Carrión. Y creo que en este momento al país ya se le ha generado suficientes dudas y en el caso de algunas certezas sobre lo que pasó allí y sobre la trama que hay sobre Freddy Carrión. Entonces, que la fiscalía, ahora sí le vamos a pedir que haga lo que no hizo. Y te cuento un antecedente. Nosotros, junto a
bueno, la Defensoría del Pueblo por su lado, y nosotros como colectivo en su momento, denunciamos la vacunación VIP. Denunciamos la vacunación VIP. ¿Qué hizo la fiscal general? Luego de que en la mañana fuimos a ver el expediente y ya se estaban remitiendo la lista de vacunados VIP por provincia, ¿sí? Sí, claro. Y pedimos copia certificada de eso porque la ley dice eso. A la tarde nos sacaron. Dijeron, no, ustedes no son víctimas directas, no se sabe, no, chao. Demandamos una acción de protección porque creemos que hay una norma legal, la Asamblea la hizo para eso. Sí, claro. Y ya, un juez, un tribunal penal del sur, perdónenme, le puso cualquier tipo de cosas, de palabrería para negarnos. Y la Corte Provincial ratificó eso. Y el que era el ministro de ese momento, el verdadero actante de todo esto de la vacunación VIP se fue en un avión hacia Miami, que es Ceballos. A Miami, el refugio predilecto de todos los narcotraficantes, asesinos, genocidas de Latinoamérica, allá, donde se quedan con plata y después empiezan a hacer sus entramados mediáticos para golpear a los mismos gobiernos de Sudamérica, cuando esos gobiernos quieren investigar las porquerías que estas otras personas hicieron en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, etcétera, 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 ¿no? Y sabemos que sus mansiones son pegaditas unas a las otras, ¿no? Los Isaías al ladito de Mahuat, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a un corte comercial, segundo corte de diagnóstico social. Regresemos después de este corte. Estamos hablando sobre la justicia ecuatoriana y su diagnóstico. Tercer y último bloque de diagnóstico social, este programa especial que estamos con Richard González conversando, doctor, abogado, hablando sobre cómo se encuentra la salud de la justicia en el Ecuador. Tras cámaras estábamos hablando de que todavía Ecuador está a tiempo de no caer en la debacle, en la Colombia de los 80, de los 90 y de ahora, donde matan, donde hay paramilitarismo, donde hay ultraderecha, donde hay ultraizquierda, donde hay secuestros, asesinatos. Por cómo piensas te pueden matar en una esquina, ¿no? Entonces, Richard, ¿cómo le ves tú a tu profesión? ¿Tú eres abogado penalista? ¿Qué es lo que tú...? Bueno, yo soy abogado de Derecho Constitucional. Sí. Eres un constitucionalista. Ajá. Y hemos entrado en el tema del derecho laboral, ahora justamente en el estudio, pero ahora con lo de Explosen y todo eso nos ha obligado a abrirnos al tema penal, porque ya van como conectándose las cosas, pero en sí somos constitucional y laboral, hacíamos aquí. Las circunstancias nos han obligado a ir para allá, porque claro, o sea, el derecho para nosotros, el ejercicio del derecho constitucional es un ejercicio del derecho en defensa de lo que está en la Constitución, y, claro, y en esa medida es político, ¿sí? El ejercicio del derecho es político, porque uno defiende como política de vida la garantía de esos derechos. Y todo basado en la lógica, ¿no? En lo que es coherente, en lo que es razonable. Yo también he leído la Constitución del 2008 y, claro, los constitucionalistas de Montecristi lo que hicieron fue ser coherentes con el momento histórico en el que vivimos. Y es una constitución moderna, es una constitución adaptada a las condiciones del siglo XXI, con las tendencias del siglo XXI, con los derechos de la naturaleza y todo eso, y con un quinto poder que es el Consejo de Participación Ciudadana. Las tres funciones del Estado de Montesquieu francés desde hace 2 siglos se rompieron y se crearon otras funciones adicionales, que a mí me parece un modernismo que fue la punta de la lanza en su momento Ecuador, y también se junta ahí la Constitución boliviana, la Constitución venezolana, y también viene la chilena y posiblemente la peruana. Lo que quiero decir es que Sudamérica está viviendo un modernismo constitucionalista, o sea, se está pensando en revisar las constituciones pasadas, que hubieron en los 90 también las llamadas constituciones neoliberales. Ecuador vivía una constitución neoliberal. Y yo te he visto a ti en Acción Jurídica Popular y algunos actores políticos que aman a su país meter acciones constitucionales, amparo constitucionales, la otra, ¿cuál es? La acción de protección, y estás luchando contra un león de 1000 cabezas.
contra el gobierno de Moreno en su momento por la defensa del derecho de la educación. ¿Cuántos amparos constitucionales hiciste en el gobierno de Moreno? El colectivo hizo muchos defendiendo efectivamente esos derechos, el tema de la educación, como tú bien dices, el tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Nos oponíamos a esa agenda, el tema de la salud, de los médicos. De los médicos, efectivamente. Bueno, hubo varios temas a los que nos hemos opuesto y hemos tratado de ponerlo en agenda porque creemos que también el discurso y la disputa judicial no la podemos abandonar. No la podemos abandonar, porque ahí también se teje un discurso, se teje una realidad, se tejen decisiones que van en contra nuestra, y por más que se diga que ya eso está dicho, se está acotado, no podemos abandonar ese espacio de lucha porque es un espacio discursivo también. Entonces, por eso hemos ido. Romperlo el status quo. Queremos ir, meternos adentro, a decir, señores, estamos aquí presentes y vamos a dar la batalla, con razones, con argumentos, no hemos hecho nada ilegal, estamos usando las propias herramientas que nos da la Constitución para que la defendamos. ¿Y cómo ha ido esos amparos constitucionales? ¿Cuáles son los resultados? Yo te digo que hemos encontrado jueces que se han puesto la camiseta de la Constitución y nos han dado algunos amparos, nos han dado algunas acciones, nos han dado especialmente mujeres. Juezas mujeres, especialmente, yo rescato la valentía de ellas. La mayoría nos han negado, efectivamente. Pero hemos tratado de... O sea, un 40% ha logrado tener justicia, ha logrado plasmarse en los pedidos constitucionales. Un 30% podría decirlo. 30%. Sí, un 30%. ¿Y eso te satisface? Eso es bastante. Yo creo que vamos avanzando, porque ponemos a la sociedad a discutir en la misma Corte Constitucional, que es una corte que está con una agenda neoliberal. Totalmente. ¿Sí? Entonces esa corte, para ella, los derechos constitucionales, sociales, derechos económicos, sociales y culturales no existen. No, pero también reciben una llamada de Carondelet y dicen esto sí, esto no. Todo eso, justamente, y lo hemos dicho en su momento, porque a nosotros, cuando hemos ido allá, creemos que cualquier persona puede ir allá y debe ser escuchada, ¿sí? ¿Y qué nos contestaron? Bueno, la Corte Constitucional se encuentra en Quito, la de Ecuador, en la 12 de octubre y Patria. No, un poquito ya más está acá, está donde era el anterior Consejo de Transitorio. Ya, en la 10 de agosto. No, aquí en... Se me va el nombre de la... Cerca de la Superintendencia de Bancos para atrás. De la 12 de octubre, una cuadra abajo. Sí, exacto, se me van esas calles. ¿Cuál es esa calle? No me acuerdo, Bueno. pero bueno. ¿Crees que podríamos tener una justicia más sana? Porque este paciente está enfermo, ok. Dices, la fiscalía, pésimo, está enferma, no funciona ese brazo. La judicatura, algunos sí, otros no. Es rescatable unas cosas, pero otras no. Tenemos los jueces que algunos sí, otros no. Pero esos sí permiten decir que hay esperanza. O sea, los que están corruptos no son la mayoría. Lo que no hacen lo correcto no son todos. Sí, no son todos, para nada, efectivamente. Y hay un problema que no estamos tocando y creo que viene de ahí. Y lo hemos reclamado en su momento, la universidad. La universidad trae algo desde hace tiempo que la ha inmovilizado. Ahí es donde se deben discutir estos problemas. Y no hay discusión. Todas las universidades tienen una facultad de Derecho. Todas. De hecho, lucran con el derecho. Sí. El país tiene un montón de abogados. Totalmente. Produce estudiantes de Derecho que... Hemos trabajado con varias universidades en el tema de como clientes nuestros en la parte de publicidad y de producción audiovisual. Y sinceramente no están conectadas con la realidad nacional las universidades, y las facultades, por lo menos de Derecho, están totalmente deslindadas de... Debería haber una CENESID que diga, oigan, verán, está bien que gradúen a los chicos y les cobren 20,000, 30,000 dólares, pero ¿tienen una agencia de colocación de estos nuevos graduados? ¿Tienen un proceso de ponerlos a ellos a hacer prácticas en instituciones donde pueden aprender lo que les permitiría desarrollarse en las áreas que ellos quisieran, por ejemplo, procesal, constitucional, penal? No existe nada. No existe absolutamente nada. Es como, vea, tenga su cartón, gracias, que venga el otro. Busque esa palanca para que se meta en un... Exactamente. Y siga o migre o vea lo que usted haga. Pero las universidades, por lo menos las privadas... Y la pública también. El señor Sempertegui, rector de la Universidad Central, ¿qué ha hecho? Solo hace acatar lo que le dicen. ¿Recorte el presupuesto? Claro, bueno. Por supuesto. ¿Vote profesores? Por supuesto. ¿Meta 40 en un aula? Por supuesto. ¿Vote, es lo que ha hecho el señor... estudiantes? Por supuesto. Hágalo. Es lo que ha hecho el señor Sempertegui, rector de la Central de la más grande universidad estatal de este país. Y la más clásica, la de más historia. ¿Dónde está reclamando el señor? ¿Qué ha reclamado? ¿Qué pasa con los estudiantes de la FEWE? Porque yo sí he hablado con algunos dirigentes de la FEWE y tienen una
tienen una visión política, un ego, un narcisismo distinto a los de otros fehues que yo he conocido en el pasado. ¿Será que la bronca con el correísmo se les trastocó un poco la visión de cómo deben hacer las cosas? ¿Será que tienen miedo? ¿Será que es el COVID? ¿Será que es esta generación millennial? No entiendo. Creo que tiene parte de todo, entre el COVID, entre que están partidos, entre que no hay unidad, entre que tienen miedo, obviamente, porque si el señor Sempertegui lo que hace con su actitud es apoyar las políticas del gobierno, ¿quién quiere meterse en problemas? Y con una fiscalía que puede meterte preso si le da la gana, aunque la fiscalía no es la que mete preso, es el juez. Sí, pero ella te detiene y te procesa y te dice, te formulo cargos por paralización de servicio público o por rebelión, ataque, resistencia. Un muchacho que eres hijo de una madre que trabaja de cocinera y que eres el primero de tu generación de familia que está estudiando en la universidad pública, tienes miedo. Tu propia madre te dice, mijo, no te metas en eso. Mijo, déjame dormir tranquila. Mijo, no te metas en política. Entonces, ¿dónde están los asambleístas? Yo pregunto, son los que tienen inmunidad, son los que tienen el cargo, la representación popular, la legitimidad para decir lo que se debe decir, para denunciar, para fiscalizar. ¿Dónde están los asambleístas de oposición? En el octubre rojo del 19, algunos descubrieron de que esa inmunidad dependía de que si la fiscalía está cooptada o no. O sea, Rivadeneira se fue a México, estuvo en una embajada con sus hijos y todo lo demás, y hubieron algunos asambleístas que tuvieron que defenderse desde la cárcel. No existe la inmunidad en el Ecuador si es que quien decide si es inmune o no una persona es un Dios que dicta sentencia en su bañera. Entonces reformen la fiscalía. Entonces hagan las leyes, la reforma judicial que se necesita, pesos y contrapesos. Pero no quieren, ni siquiera en eso se ponen a pensar. Porque tienen miedo a tocar esa ley. Entonces, ¿para qué están ahí? Perdonen. Claro. ¿Para qué están ahí? Si dicen que llegan a representar la voz del pueblo, el pueblo está abajo con muchas necesidades, y ellos dicen que tienen miedo porque no tienen inmunidad en la práctica. Yo te digo lo que está pasando en la asamblea en este momento, saliendo del tema como para que los entiendas. Otra vez soy abogado del diablo. Lo que ocurre en este momento en la asamblea del Ecuador es que hay una pugna de gobernanza. El gobierno de Lenin, ya se fue Moreno, ya tengo que quitarlo de mi cabeza, pero el gobierno de Lasso tiene ingobernabilidad. No tiene una estabilidad política como para poder gobernar, que sí tuvo Moreno. Moreno tuvo la planadora de los corruptos traicioneros que se menciona de Alianza País y asociados, creo, Suma, Sociales Cristianos. Tuvo un romance de un matrimonio idílico, ¿no? Como la boda que se gestó hace unos pocos días aquí. O sea, Moreno lo tuvo todo, la boda VIP, lo tuvo todo, pero Lasso no tiene las mismas circunstancias. Lasso recibe un gobierno ingobernable, o sea, tiene pocas posibilidades de terminar los 4 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la asamblea de este momento? Es pugnar el poder. Y como otros periodistas bien lo mencionan, empiezan a pelearse la carroña, el hueso, como los buitres se pelean por el cadáver, que es el Estado. En este momento están pugnando y peleando por eso. Su cabeza no está en el país, su cabeza no está en el pueblo ecuatoriano. Su cabeza es pensar si Lasso dura 2 años, dura 1 año, dura 6 meses, dura... y te digo, ¿por qué pondero siempre de que Lasso le dura 2 años el gobierno? Porque los radicales que lo quieren fuera ya, que son una mayoría en la asamblea, no lo pueden lograr porque hay otros radicales que lo quieren a los 4 años, como por ejemplo Villavicencio. Y Villavicencio busca con Lasso, se les ocurrió la tendencia ahorita de gobernar con el pueblo a través de consultas populares, ¿no? Como lo hizo Moreno. Entonces la asamblea está limitada en esta pugna de qué me llevo yo de espacios, ¿no? Eso fue la herencia de Romo, ¿no? De dividirlo al país en hospitales. Asambleísta, usted tiene acá la provincia tal, usted tiene las carreteras tal y todo lo demás, y los anulan. Y los que quieren hacer algo tienen problemas con la dirigencia de sus partidos, por ejemplo, con UNES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es el marco apropiado o adecuado para generar leyes, como si las tuvo Moreno. ¿Por qué Moreno fue la planadora? Porque Moreno tenía ese matrimonio idílico, ¿no? Era la modelo famosa de Victoria's Secret, la asamblea, y era el hombre de billete, galante, etcétera, etcétera, Moreno. Entonces existía esa convivencia. En este momento lo que hay es una pelea de si hay pelea en las calles o no hay peleas en las calles. Es como esto es como lo que le ocurrió a Maduro
con la asamblea, con el Congreso de Venezuela de este Galup, que organizó toda la bronca, la ingobernabilidad en Venezuela, y mira lo que lo llevó, ¿no? Maduro, teniendo el ejército, pudo hasta ahora pararse, pero en el caso de Lazo, sí, tiene la fuerza policial y tiene la fuerza militar, pero es endeble. Es muy endeble, y eso lo sabe Gutiérrez, eso lo sabe Bucarán y eso lo sabe Maguad. Es endeble. No es la misma situación. Nuestro ejército no es un ejército realmente profesional. Es como el cassette, es como la cajita de resonancia que vos hablas de los jueces. Le cambias un cassette a un capitán de la marina y todo lo demás, y el man te canta otra canción. Entonces, no existe la coyuntura como para generar esos cambios de ley. Podría darse el caso de eso si es que se van a la muerte cruzada y se viene otra asamblea con un gobierno afín a. Pero para mandar las leyes y en ese idílico romance de te mando una ley, mi amor, para que la apruebes en el pleno. Ok, mi vida, en 2 semanas eso está. ¿Se me entiende? Más o menos. Ahorita no pasa eso. Pero el problema de no mandar una ley es que no tienes discurso. Entonces no sabes a dónde quieres ir. ¿Cuáles son tus perspectivas o tu proyecto político? ¿A dónde llevas a la población? ¿Qué pones en el debate? Puede que no te lo aprueben. Eso es un segundo momento. Pero si no lo haces, es como que estás vacío. Como ustedes, hacer los antecedentes. Mando la acción constitucional, aunque no me la aprueben, pero por lo menos tengo el antecedente. Tengo el antecedente para seguir yendo al siguiente. Esperemos que se pueda dar, pero como te digo, ahorita todavía están en la pugna de, por ejemplo, lo que pasó en estos días pasados con César Ron, con la ley de la pesca, sí, de la prórroga de la pesca incidental. Y Ron dice, mira, apóyenme en esto, UNES, y UNES dice, ya chévere, yo te apoyo con tal de que tú me apoyes en algo a futuro. Claro. Entonces están ahorita en ese tema y el gobierno de Lazo tiene su propia agenda de varias leyes que quiere lanzar, y esto es como un tenis, ¿no? Este es un Roland Garros, ¿no? Entonces viene el Lazo con su tenis y la asamblea lanza al revés. Yo no te voy a aprobar el presupuesto, exacto, yo no te voy. Entonces están tratando de buscar el punto medio, pero ese punto medio les va a tomar en 6 meses a 1 año. O simplemente, como dijo Lazo la semana pasada en los medios que le lamen las botas, nos vamos a la muerte cruzada. Pero eso sería lo ideal, en mi opinión. Yo no soy analista político, soy solo una persona que analiza la información que va y viene de todos los medios. En mi opinión sería lo ideal, porque la asamblea no puede gobernar. Si hubiera una constitución ecuatoriana como la de Alemania, como la de Italia, de parlamentaria, o la de España, simplemente la asamblea dice, vean, no hay gobernanza, el que está ahí no puede hacer nada, chao ese pana, y ahora decidamos entre nosotros quién es el nuevo presidente, para que haya gobernabilidad. Pero eso, sí, un sistema parlamentario. Ecuador no tiene un sistema parlamentario, tiene un sistema dividido en 3, y es un sistema más presidencial, exactamente. Pero la coyuntura momentánea también hace ver que también se gobierna con los medios, como lo hizo también Moreno. Y Lazo sabe que también tiene muy poca aceptación popular. Tiene encima soplándole la nuca a la CONAIE, tiene soplándole la nuca también a los campesinos que también están muy molestos, los profesores, los médicos. Entonces, lastimosamente, la justicia, los presos, la fiscalía y otras instituciones que son la parte orgánica de la función judicial legal del Ecuador está en terceros, cuartos, quintos planos, pero se regresa a primer plano porque la herencia del gobierno anterior es una función judicial totalmente trastocada, totalmente destruida por los escándalos. Tienes a CELI, a la Contraloría que se sabe que está podrida de arriba abajo y tiene que reformarse. Tienes a la Fiscalía que probablemente la fiscal no solamente vaya a comparecer en el juicio penal que tú le estás planteando, ¿no? No sé si es penal, perdón. Es una investigación penal. Es una investigación penal, ella tiene que defenderse, pero es muy probable que si alguien se ilumina dentro de la asamblea también la llamen a juicio. Es la evolución de este juicio De eso te hablo. Hay que crear las condiciones para poner el debate que necesitamos en el país, porque si no, ¿cómo caminas de un lado al otro? Sí, hay que reformar la justicia. Necesitas una reforma judicial, empezando por que, ya te digo, hay jueces temporales. No podemos aceptar que venga alguien y le diga, hey, ven, párate aquí, siéntate, dicta. O sea, no debería existir esa figura del juez temporal. No, porque es como que te digo, Hugo,
ven, por favor, siéntate ahí a hacer justicia en la Corte Nacional. Entonces, buenazo, claro, gracias. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? No sé, si te portas bien te quedas bastante. Pero pórtate bien. Exacto. Entonces, cualquiera viene y se sienta. ¿Cómo así que cualquiera? La mayoría de las sentencias más brutales del Ecuador son jueces temporales. Imagínate. Entonces, no vivimos en democracia teniendo jueces temporales. Eso se llaman jueces a la carta, jueces a dedo. Y se los hemos dicho a los mismos jueces. Les enviamos una carta, propusimos una demanda en la Corte Constitucional. De estos jueces de estos 7 jueces que dicen estarse involucrados en el tema del defensor del pueblo, ¿cuáles son temporales? ¿Tú sabes, tal vez? Uno de ellos, el señor Con, de la Corte Provincial del Guayas, que resolvió el habeas corpus en primera instancia y lo negaron. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo. Él es temporal. Temporal, de la Corte Provincial del Guayas. O sea, que se está jugando el puesto. Se jugaba el puesto, obviamente. Entonces, ¿cómo puede resolver? Yo no lo culpo, no es un tema personal, y les hemos dicho a los jueces. Es un tema de no estar seguros, no estar confiados en que ellos van a resolver en derecho, porque no lo pueden hacer. Claro. De eso se trata. Yo no quisiera... Están condicionados. Exacto. Yo no quisiera estar en las manos de ellos. Me siento inseguro. Sí. De esos jueces. Me siento inseguro. Si yo estuviera preso con esta justicia, hermano, yo me deprimiría y te juro, yo nunca he usado drogas, pero te juro que para no ver la realidad yo tendría que drogarme. Porque sé que me dejarían preso por un largo tiempo. ¿Y eso? A menos que mi familia tenga que vender lo que tenga para poder sacarme. Ahora, mira, y eso es justamente lo que le está pasando a Freddy Carrión. Lo han aplastado. Lo han despellejado, como él dijo, primero comunicacionalmente. Lo declararon culpable antes de hora. Ahora que él se está defendiendo, creo que es nuestro deber mirar primero lo que él hizo. Sí. ¿Ya? Segundo, lo que hay objetivamente en el proceso. Lo que se ha descubierto, lo que no había. Y creo que en función de eso podemos saber que debe haber otra decisión para Freddy Carrión. ¿Quién amenaza de muerte a la esposa de Freddy Carrión? Una heroína como la señora Schettini. Bueno, todo lo de octubre. Por eso serán las amenazas de muerte para Freddy Carrión y para ella, ¿sí? Por eso entraron al programa de víctimas y testigos. Y la fiscalía le quita la seguridad que ella tenía para hacerla sentir más indefensa para que se haga para atrás. Mira, es todo un contexto, por supuesto, es todo un contexto, justamente. Freddy Carrión, de testigo protegido, pasó a la cárcel. El señor Mauro Falconi, ¿a quién se le encontraron? Cerca de $47,000, ¿sí? Que no sabe dónde justificarlos, luego de que la fiesta fue en su casa, que la pareja es la de él. Sí. Que la pareja al principio cuando fue presa dijo que había sido la bronca con el mismo marido, etcétera, etcétera. Y que él está involucrado en el tema de las pruebas, en las pruebas de PCR del caso Yunda. O sea, todos los dedos apuntan a otro lado. Pero es testigo protegido para justamente poder darle la posibilidad. Yo le digo a la gente que estudia Derecho. ¿Y tiene un grillete tal vez el señor? No, nada. Yo te digo a la gente que estudia Derecho, ¿cómo un juez nacional permitió que haga testimonio anticipado? El testimonio anticipado es cuando la persona, ¿sí?, no puede estar presente, no va a poder estar presente por A o B circunstancias, por temas de salud, por ejemplo, por seguridad, se adelanta. Y el señor Falconi, ¿cómo así? ¿Cómo así? El juez nacional Luis Adrián Rojas Calle permitió eso. Ojo que otras personas sabían que había ese monto de cerca de $47,000, porque cuando se da el relajo y la bronca, envían a 2 segundos terceros a ver ese dinero. La familiar de la señora que dice haber sido llega con gorrita, con gafas, con una maleta negra a retirar el dinero, a sacárselo, ¿sí? La llaman. Exacto. Un policía, mal parqueado, no estaba en la onda, ¿sí? Le dice, ¿qué lleva? ¿Qué lleva ahí? Claro. Deje ver. Y le encuentra la plata. A alguien que se olvidaron de decirle las órdenes, de darle a quién dejar pasar y a quién no. Uno que no estaba en el rollo, vio algo raro y dijo, yo cumplo mi función. Usted no puede entrar a la escena del crimen, digámoslo así. Si este caso no hace justicia, si Freddy Carrión se queda preso, si no avanza el proceso de indagación de lo del octubre rojo del 19, si la fiscal no es tocada, si no avanza el proceso que tú le has puesto a la fiscal en contra de ella, si todo esto ocurre, si le quitan la protección a la señora Schettini como testigo protegido, ¿cómo queda el Ecuador? Bueno, el Ecuador ya está vaciándose. Cada vez te digo, la Constitución, ya estamos caminando a tener otra Constitución, que es lo que se quiere. Ya en la práctica se la están, vaciando de contenido. Y eso, así está el Ecuador, y estamos
a punto de terminar la transición. ¿La transición a qué? A una nueva constitución. Entonces, el Ecuador tiene que decidir si quiere que se mantengan la constitución de Montecristi, donde, como tú decías, ahí hay unas garantías, al menos mínimas, para los sectores sociales más desguarnecidos, o queremos caminar hacia allá. ¿Qué es la que han defendido el Ecuador y al pueblo? Justamente. Con tus acciones, con tus amparos constitucionales, te has basado en la Constitución de Montecristi, que eran derechos que no existían antes. Exacto, no tenía en qué basarme para defender antes la gente. Ahora por lo menos ya puedo ir al juzgado y decir, aquí dice, claro, esto aprobó el pueblo. La Constitución de Montecristi es garantista de derechos, pero lastimosamente eso no se está llevando a la práctica, ¿no es cierto? Efectivamente, no se está llevando a la práctica. Y hay que yo invito a la ciudadanía a el falso judicial llamado Freddy Carrión Intriago, podemos ser nosotros, y les invito a poder hacer una etapa de solidaridad con él, con la causa de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor tiene que estarse defendiendo en libertad, al menos, ¿sí? Él es un preso político, es un falso judicial en este momento. Ya está demostrado. ¿Hay pruebas fehacientes físicas del abuso sexual? No. Ni el testimonio, yo lo voy a decir, ni el testimonio de la propia víctima nos lleva a aquello. Basta con que lo lean los jueces, y lo han leído, ¿sí? Hablemos a calzón quitado. ¿Cuál es la supuesta violación? ¿Cuál es la supuesta ofensa sexual? No hay descrita. ¿Tú la has escuchado en algún lado? Exactamente, amigo. ¿Tú la has escuchado en algún lado? No hay. Todo el mundo pensó, mira, todo el mundo pensó como el abuelito de Coco. Exactamente, mi amigo. ¿Tú has visto? Todo el mundo pensó que el abuso sexual se encontraba, porque eso lo dijo Cuesta Caputi de TC Televisión, Rafael Cuesta, que el abuso sexual se encontraba en el video cuando él imponía, digamos, su voluntad, su cuerpo, ¿sí? Y cuando Caputi es un mercenario, o sea... Cuando, que Vera, Carlos Vera. Y cuando el guardia dice, ¿qué es lo que intentaba hacer Freddy Carrión? De calmarla, de traerla acá para protegerla porque la tocó. Habían, exacto. Es como entonces en el bus, en el trole, chuta, hay un montón de abusos sexuales, pues. Sí. Si cambiamos el contexto y no tenemos en cuenta ese contexto... ¿Los derechos humanos de Freddy Carrión fueron vulnerados? ¿Los de la señora Schettini fueron vulnerados los derechos humanos? Por supuesto, desde el fraude, ¿qué se hace? Se inició el fraude procesal desde el momento de la detención. ¿Vas a intentar algo con la CIDH? Tocará, pero quiero agotar aquí dentro porque aquí tiene que haber una respuesta. Toda la gente que en un inicio lo condenó Freddy Carrión y que hemos estado incluso cambiando de opinión, a la que tenemos derecho a cambiar, y les invito a cambiar, eso ¿sí? es lo ideal. En función de lo que ya se puede ver, que protejamos, estemos pendientes de lo que está pasando con Freddy Carrión. Eso yo les invito, y creo que vamos a seguir haciendo todas las acciones que estén a nuestro alcance para que suceda aquello, que él salga libre. Richard, mi admiración hacia ti, hacia tu trabajo como profesional. He notado desde que te conozco que eres una persona que estudió por su ideal, por su causa, por lo que haces. Pocas personas conozco que son como tú. Y tengo el honor de decir que en nuestro programa en Diagnóstico Social los hemos invitado, y tenemos en la lista varios invitados que creemos hacen patria, hacen algo por la ciudad, por este país, que no se vaya al piso, que no se vaya a la cornisa. Vamos a estar pendientes de todo lo que está ocurriendo con respecto a lo de Freddy Carrión. Hay muchas otras cosas que están ocurriendo. Gracias por explicarnos sobre lo de Explosem. Vemos que el trabajo no ha sido en vano, y creemos que hay que defender esos derechos, esas garantías que de alguna u otra forma se dieron en la Constitución de Montecristi, y que sí hay que seguir aumentándole. Si hubiera cambios o reformas a la Constitución, no es para quitar, deberíamos aumentar, porque nuestros niños necesitan más derechos, las mujeres necesitan más derechos, los profesionales que hacen el trabajo que tú haces necesitan más derechos. Y también hay que reformar cosas que no se tocaron, por ejemplo la Contraloría y la Fiscalía, que en esos espacios vacíos, ciegos, en esos puntos ciegos, se han valido ciertos personajes oscuros para hacer porquerías, ¿no? Entonces, creo yo que vamos a surgir, vamos a salir hacia una... Vamos a vencer. Yo estoy seguro que vamos a vencer, porque lo que siempre digo yo es que la corrupción es inoperante, es mediocre. Por robar y por tapar lo robado, o la mentira, el engaño, por ocultar lo que se hizo mal, este personaje corrupto empieza a actuar mal en otras cosas, y ahí empieza a dejar rastros, ahí empieza a dejar errores, fallas, equivocaciones, que las hemos visto, por ejemplo, en el caso del juicio político de Freddy Carrión. Mi conclusión final, y contigo también,
¿qué crees tú que va a pasar en el pleno de la Asamblea con el juicio político Freddy Carrión? Bueno, espero que los asambleístas puedan revisar objetivamente lo que ha pasado. Revisen el juicio político, revisen las pruebas que hay y que en función de eso voten, no en función de la cuponía del reparto, que incluso ya la denunció el propio Freddy Carrión. Esperemos eso. Yo les insto a todos los asambleístas a que hagan aquello, no lo contrario, porque ya están denuncias ahí sobre lo contrario, mejor dicho. Y yo también, Hugo, te agradezco, gracias. Creo que podemos hacer patria, tenemos que unirnos para hacer patria justamente, y defender esta Constitución. Hugo, los derechos cuestan plata, se está aniquilando el Estado, ¿sí? Con el neoliberalismo, y no tenemos una constitución neoliberal. No. Entonces, Sudamérica no es liberal tampoco. Sí. Nos estamos quedando solitos en esta cancha. Te agradezco mucho. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir todo este caso de lo de Freddy Carrión y también todas las otras cosas que hace Acción Jurídica Popular, que es también una organización que tú muy bien colaboras, manejas con otros compañeros de abogados. Así que hacen algo muy bueno por los abogados que sacan la cara por la cancha. Esto es todo. Nos vemos en la siguiente semana.